Buenas noches, hermanos. Oremos. Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos reaviva, nos da fuerza, nos da ánimo y nos da tu Espíritu Santo para llenarnos de tu poder. Dirígenos en este día, oh Señor, y capacítanos en tu poder de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy se ha titulado Poniendo el reavivamiento en práctica. O dicho de otra forma, el reavivamiento en acción. Y he tomado como texto bíblico Lucas capítulo 11, versículo 13, donde la palabra del Señor nos dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lo primero que debemos hacer es, ¿qué cosa? Pedir, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Si usted quiere tener poder, si usted quiere tener renovación en su vida, si usted quiere conocer al Señor, ¿qué necesita? El Espíritu Santo. Déjeme decirle, hermanos míos, que cuando este mundo comenzó a funcionar, dice que el Espíritu Santo estaba sobre este mundo revoloteando. Cuando el Espíritu Santo se posesiona de las personas, entra en la vida de las personas, entra en este mundo, todo fue cambiado. Comenzó una nueva vida. ¿Quiere usted comenzar una nueva vida? Tenga, ¿qué cosa? Al Espíritu Santo. El primer requisito para recibir el Espíritu Santo es ser hijo de Dios. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan 1, 11 al 13. Lo primero que debemos entender es que hemos nacido de nuevo como hijos de Dios. Y la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino que son de Dios. Es decir, que para usted nacer de nuevo, no debe ser su voluntad, no debe ser la voluntad humana, no debe ser la voluntad del hombre, sino ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Dios ha venido a su pueblo, a los suyos, pero muchos de los de su pueblo, algunos no le hemos recibido, porque hemos usado nuestra voluntad de la carne o naturaleza pecaminosa o naturaleza caída para hacer lo que nosotros queremos. Nos rebelamos contra Dios y nosotros mismos hemos decidido alejar al Espíritu Santo de nosotros. ¿Por qué? Por nuestros deseos egoístas. Sin embargo, cuando nosotros elegimos seguir al Señor y hacer su voluntad, ¿qué dice la palabra de Dios? Los que creen en su palabra son ¿qué? Hechos hijos de Dios. No es que usted se hace, sino que Dios lo hace ¿qué? Hijos de Dios. Dios lo adopta. Juan dice que todos aquellos que han aceptado las condiciones de Dios para ser salvos, a los que creen en su nombre, a los que aceptan al Mesías y hacen lo que Dios dice, oyen lo que Dios dice, Él le ha dado esa potestad. Y esa potestad se recibe a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. No creo que es otra cosa. Entonces, algunos entre nosotros creen que Dios está obligado a cumplir nuestros caprichos egoístas. Santiago 4:3 nos advierte, y vamos a leer lo que dice Santiago allí. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Es decir, que si tenemos un deseo egoísta, queremos algo para nosotros con intereses egoístas, Dios no escucha esa oración. Santiago sugiere que cuando pedimos mal, Dios que no nos escucha. Eso no quiere decir que Dios no quiera bendecirnos. Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. Sin embargo, tenemos que, ¿qué cosa? Cambiar de actitud. Cambiar de actitud. Cambiar nuestras mentes carnales por una mente ¿qué? Espiritual. Pablo explica en Romanos 8, 5 y 6 lo siguiente. Porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero lo que son del Espíritu, según Romanos, piensan en qué? En las cosas del Espíritu. Estamos en Romanos capítulos 8, 5 y el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, que lo que se ocupan en sus labores de la carne, heredan ¿qué cosa? La carne. Pero los que se ocupan en las labores del Espíritu, Dios le da vida y están en paz con Dios. Impresionante. Cuando usted nace como un hijo de Dios, en usted actúan dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual que Dios ha habilitado en usted cuando usted ha sido bautizado en el agua y bautizado en el Espíritu. Según lo menciona Jesús en Juan capítulo 3. Porque Jesús dice que hay que nacer del agua y que hay otra cosa. ¿Y hay que nacer de qué? Del Espíritu. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, quisiera que vayamos allá, nos presenta el dilema de las dos naturalezas que actúan en su vida y que hubo un tiempo en la que él no entendía esa situación. Él no entendía lo que le pasaba. Había un problema en él que no entendía lo que Dios quería revelarle. Porque él tiene toda una controversia interior consigo mismo, luchando en entender cómo funciona la vida espiritual. Y él no lo podía entender desde la óptica humana, hasta que entendió que de la única forma que él podía triunfar era si Dios dirigía su vida. Y vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, 18 en adelante. Y él dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, que sí, la naturaleza pecaminosa. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque mi naturaleza, ¿qué es lo que hace? Hace lo malo, está inclinada a hacer lo malo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Mi naturaleza pecaminosa no me deja producir cosas buenas. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Porque nosotros tenemos una naturaleza ¿cómo? Caída. Y esa naturaleza ¿no qué? Nos subyuga, nos domina. Pero Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él ve que ya no puede hacer nada. Y entonces, ¿qué dice? Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. En el cristiano hay dos naturalezas que están activas. La naturaleza humana caída, y Dios le ha habilitado porque usted ha sido nacido de nuevo, lo ha hecho hijo de Dios, le habilitó la naturaleza espiritual. Y depende como usted elija, si usted escoge a Dios, Dios puede actuar en usted. Pero si usted deja a Dios y actúa usted y actúa en su voluntad,
entonces Dios no puede hacer nada. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Pablo. Pablo quería hacer el papel de Dios. Y en esa lucha interna, él no podía entender que lo bueno que él quería hacer, él no lo podía hacer, porque para poder hacerlo, tiene que tener el poder del Espíritu Santo. Mientras usted decida hacer su voluntad, que su cuerpo es suyo, y usted hace lo que quiera, y dice luego que es cristiano, y no sigue el ejemplo hermano de Jesús, quien dijo que no se haga su voluntad humana, porque Jesús cuando vino aquí, vino a ser un ser humano, sino que Jesús se puso en las manos del Padre, a hacer la voluntad del Padre. Jesús triunfó. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. El poder del Espíritu que actuó en Jesús es lo mismo que debe actuar en nosotros. De lo contrario, seremos rechazados del don del Espíritu Santo. Pablo dice que es Jesús viviendo en él a través del Espíritu Santo el que lo hace a él victorioso. Y por eso da gracias a Dios por el don de Jesucristo en su vida. Miren, hermanos, cuando Jesús se hizo ser humano, él tuvo que renunciar a ser Dios. Con eso no quiere decir que él dejaba de ser Dios, sino que dejaba los privilegios de ser Dios y no podía, mientras estaba aquí en la tierra, utilizar los poderes divinos. ¿Para qué? Para salvarse a sí mismo. Tenía que depender del Padre. Nosotros, como seres humanos, no podemos usar la voluntad humana para autosalvarnos. Tenemos que depender del Padre. Jesús como humano también dependió de quién? Del Padre. El apóstol Pedro en Hechos 5:32, afirma lo siguiente. Si usted realmente desea el Espíritu Santo, tiene que seguir este consejo. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién es que Dios le da el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Por lo tanto, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, tiene que escuchar la voz de Dios. No espere que usted va a recibir el Espíritu Santo si no obedece y no hace lo que Dios le dice en su palabra. El libro de Proverbios 28:9 aconseja: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable o despreciable. La ley es toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si usted escucha la voz de Dios, usted va a ser un triunfador. Por eso Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4 dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Que la victoria que Jesús tuvo en la cruz del Calvario, la resurrección que él tuvo victoriosa de la tumba y en la ascensión al cielo, te garantiza a ti que Jesús te da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Lo que te está diciendo a ti es que cuando tú aceptas a Jesús y aceptas al Espíritu Santo, Dios ahora no solamente viene y se encarna como ser humano, sino que ahora encarna a Jesús en tu corazón. El que viene a tu vida, ¿quién es? Jesús, a través del Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice que ya no vive él en su vida, sino que en quien vive en su vida, ¿quién es? Cristo Jesús. Y lo que él hace no lo hace él, sino ¿quién? Cristo en él. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí.
en Romanos capítulo 8. Lo que la ley él no podía, ahora Cristo vino y cumplió la ley, salió victorioso, se hizo uno como nosotros, y ahora el espíritu que actuó en Jesús, ese mismo espíritu y ese mismo poder y esa misma victoria se nos concede a nosotros. La victoria de Jesús. Y por eso somos triunfadores, porque Jesús triunfó. Y eso es lo que Dios ve en nosotros, el triunfo de Jesús en nuestras vidas. Pablo está diciendo que Dios a través de Jesús perdona toda condenación en promesas. Primero en promesa, ¿por qué? Porque va a llegar el día en que Dios va a eliminar el pecado definitivamente y va a eliminar el mal del universo, el dolor y el llanto. Y ese día nosotros vamos a esperar a nuestro Dios que nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Lo otro es que lo que era imposible para mí, ahora Dios a través del Espíritu Santo ha encarnado a Jesucristo victorioso sobre el pecado y la muerte en nosotros. Y Jesús ahora nos ha dado su vida victoriosa y la vida espiritual que vivimos son las obras del poder de Jesucristo en nosotros a través del Espíritu Santo que habita ahora en nosotros. Por eso Pablo en Romanos 8 al 16, capítulo 8 al 16, él dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes o en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque tenemos una naturaleza con tendencia al pecado, una naturaleza corrupta, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nosotros espiritualmente estamos salvos y tenemos a Jesús en nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en ustedes, en vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Pablo está diciendo que Dios está encarnando la victoria de Jesús en nosotros, nos está encarnando su carácter, nos está haciendo victoriosos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Y ahora, hermano, oigan esto que interesante. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, para que usted experimente el nuevo nacimiento y el cambio de espíritu, Dios tiene que hacer una transformación en su vida. El cambio lo hace Dios. Jesús dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo, ¿qué? Os haré descansar. ¿Quién da el descanso? Jesús. ¿Quién te dice que aprenda de él? Jesús. ¿Quién te hace llevar su yugo? Jesús. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién te va a circuncidar? Jehová. ¿Quién te va a cambiar? Jehová. ¿Quién va a cambiar a tu descendencia? Jehová. Entonces, hermanos, ¿quieres vivir? ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Acepta que Dios cambie tu corazón. Escoge la vida que Jesús te ofrece y vives. En repetidas ocasiones, Moisés exhorta a Israel a obedecer al Señor su Dios, como aquí. La buena noticia es que cuando Dios ordena algo, también nos capacita para hacerlo. En Ezequiel capítulo 36, 26 y 27 nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por favor, me lo puedo dejar ahí. Solo Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Solo Dios puede transformarnos, extirpar el corazón de piedra y hacer un corazón sensible, sustituyéndolo por uno de carne. Solo Dios tiene el poder para poner su espíritu. Solo Dios puede hacer que guardemos sus mandamientos. Solo Dios puede hacer que hagamos sus estatutos y que los pongamos por obra. Él dice que Él va a hacer que andemos, hacer que guardemos y hacer que pongamos por obra sus mandamientos. Entonces la obediencia es un don de Dios, no un logro humano. Por eso que Pablo dice que por gracia soy salvo, no por el esfuerzo humano, sino por el don de Dios. La obediencia es un don de Dios. Solo Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Solo Dios puede transformarnos. Entonces, hermano, como decía Josué, ustedes son incapaces de servir al Señor por su propia fuerza. Solo podemos decidir escoger entre el bien y el mal. ¿Qué tú escoges? He aquí la vida para que viva. Escoge la vida y vives. Porque si no, entonces ya está perdido. Es nuestra decisión. Es importante. Pero no tenemos el poder para llevar a cabo nuestra decisión. Podemos elegir al Señor, pero no tenemos el poder para vivir la vida que el Señor nos da. Dependemos de un poder externo, el poder de afuera, el poder de Dios, el poder de arriba. Ese es el poder que puede entender nuestra fragilidad, es el poder que puede ver nuestras necesidades. Pero Dios no nos deja sucumbir en la desesperación, ya que cuando le entregamos nuestras debilidades, Él proporciona la voluntad, que es la respuesta a su llamado amoroso y el poder para obedecer. Por eso Pablo en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios hace eso. Dios hace en nosotros lo que nosotros no podemos por nosotros mismos. Ese es el argumento de Pablo en el capítulo 7 y 8 de Romanos que estuvimos mencionando. Y Ezequiel habla de esto, cambiar el corazón de piedra por uno de carne, poner su espíritu de nosotros y hacer que andemos ese estatuto y hará que guardemos sus mandamientos y que los pongamos por obra. Y Pablo dice que cuando él es débil, entonces que fuerte, porque Dios lo hace victorioso. Hermanos, yo os le digo, y voy a terminar concluyendo leyendo estos versículos de Isaías 40, 21 al 31, que usted se lo lleve a su casa y lo medite. Dice allí, ¿no has sabido? ¿No has oído? ¿Nunca los han dicho desde el principio? ¿No ha sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca habían sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca en cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán
y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espero, hermano, que tú, cuando vayas a tu casa, entiendas que el poder es de Dios. Y si te pones en sus manos, serás victorioso. Que Dios te bendiga. Y el pastor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con tu palabra. Y nos has bendecido diciendo que si obedecemos tu palabra, tú nos haces poderoso, nos hace triunfante, nos ve glorioso en el reino de los cielos. Señor, estamos aquí en tu casa para ser reavivado con tu poder. Y te ponemos a la hermana Silva, te ponemos a mi esposa, al pastor de la iglesia, a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor. Y nosotros te ponemos en esta noche, Señor, nuestras armas. Te ponemos nuestra voluntad. Te elegimos a ti. Renunciamos a nosotros para que tú tengas control de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Y que cuando tú tengas control de nuestras vidas, oh Señor, tú hagas maravilla en esta iglesia, que los hermanos sientan que hay un Dios todopoderoso que está en el círculo del universo, que gobierna en el universo, y las estrellas, las constelaciones y los mundos que ha creado obedecen a la voz de Dios. Ahora, Señor, nosotros humildes aquí hemos sido rebeldes, te hemos desobedecido. Y ahora, Señor, queremos rendirnos a tus pies y entregar nuestra voluntad para que tú también tome control y ejerza tu poder en nosotros de tal manera, Señor, que tú brille en nuestras vidas. Y entonces se puede decir de nosotros que hemos recibido poder de lo alto. Y como Jesús le decía a los apóstoles, recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en cualquier parte del mundo. Bendícenos, oh Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.